Esto cabalmente ocurre antes de la guerra, en el 1930, y cuando está ocurriendo la guerra, en el 40, es cuando nace el muestreo. ¿Por qué? Eso se atribuye a un fenómeno social también, ¿no? Porque necesitaban saber los gobiernos, ¿no? Qué políticas tenían que tomar. Entonces, en el 40 se empieza a estructurar, ¿para qué? Para tomar las decisiones importantes en negocio y ciencias sociales, ¿no? Y buscar nuevos desarrollos. Ya en el 60 y en el 90 es la era de la expansión porque nace esto del teléfono y todo este crecimiento nace a través de las necesidades del gobierno federal de Estados Unidos para monitorear los efectos de las inversiones que sucedieron en los anteriores años, ¿no? Ujú. Para saber. Entonces, y básicamente ya empiezan a estudiar al consumidor porque ya entramos en otra época, entonces donde ya se va implementando todo este tema, ¿no? De político. Entonces se empieza a estudiar al consumidor. ¿Y cómo es esto? A través de la comunicación por teléfono. Entonces surgen las encuestas por teléfono, ¿no? En principio, dice a los primeros ricos y después a las otras áreas urbanas porque todas las personas empezaron a tener teléfonos, ¿no? ¿Cuál era la ventaja de esto? Que el teléfono estaba en un solo lugar. Entonces, sabían que ahí iban a encontrar a las personas, a las oficinas, a todo, ¿no? Pero ya más adelante, más por el 60, ya empieza a nacer el teléfono móvil, entonces ya no se tenía ese control, ¿no? Del lugar. Y además en el 50 ya nace la computadora, ¿no? Pero solo lo usaron para el censo en Estados Unidos y ya en el 60 recién se usó para datear, ¿no? Los datos y que ya no tengan que calcular ellos, sino la computadora los calcule. Entonces, no entendí mucho esto, lo leí así por encima, esto que el computador y funcionaba por teléfono, las respuestas se lo daba por teléfono, lo leían, eso no, creo que así lo entendí. Y bueno, Eso significa, es un sistema. Cuando creo que menciona por ahí lo que es el CATI, ¿no? Katy, ajá, Sí. Es un sistema en el cual consiste de que yo llamo por teléfono, me van respondiendo y voy typeando las respuestas en el sistema. Entonces, ya de ahí, obviamente, la tabulación y todo eso sale de manera automática. Fue uno de los primeros sistemas que aparecieron, desde luego, para realizar la tabulación ya de una manera más automática. Es un proceso para ingresar los datos, como podemos utilizar hoy el Access, como podemos utilizar el SPSS u otro tipo de software. ya. Y bueno, y ahí en esta época nace el tema del estudio de conglomerado y estratificado, ¿no? Porque había como esos medios para controlarlos, ¿no? Podían ir por lo que hemos estudiado. Y bueno, y aquí empieza el tema de la tasa de la no respuesta, ya cuando nos entramos al 90. Cuando ya hablamos del 90, hablamos de los datos diseñados o suplidos por datos orgánicos, ¿no? Algo que, Aquí, un momentito, Daniela, algo que llama la atención es que antes de ir a otra fase, cuando hablamos de la primera fase, entre 1930 y 1960, llamaba la atención de que usualmente las encuestas, digámoslo así, cara a cara, eran desarrolladas por mujeres, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que posiblemente había mayor disposición a responder a una dama, en todo caso. Y ya en la primera etapa, digamos que la tasa de respuesta estaba alrededor del 90%.
y por lo tanto, digamos que en este tipo de colección de datos, básicamente era de una presencia de cara a cara. Como menciona Daniela, ya en la segunda etapa es que comienza otro método de colección de datos. Cuando aparece la primera computadora, aparece en la década de los 50 y posiblemente recién desde los 60, posiblemente es que ya comienzan a utilizarse las computadoras para temas de tabulación y registro de la información. Sí, adelante Daniela, solamente era ese comentario. Ah, ya. Otra cosa que me olvidé es que en un principio eh, esto fue promovido por los privados, ¿no? Sí. En la segunda etapa. Y ya ahí empiezan ya a crear políticas de investigación en las ciencias sociales, ¿no? Y ya al 90, o sea, estamos hablando que es básicamente reciente, ¿no? Que hicimos esa transición y menciona eso que aunque parezca que viene el tiempo, no, es básicamente nuevo todo esto, ¿no? ¿Y qué era lo que les interesaba a los privados? El estudio de las inversiones y los consumidores, básicamente. Básicamente, bueno, sí, la lectura menciona del tema de las inversiones, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente, acuérdense de que nosotros utilizamos encuestas para describir atributos, comportamientos y básicamente ya en esta segunda etapa las empresas tratan de identificar cuáles son las características y comportamiento que tienen sus consumidores y por lo tanto esa es una razón también por el cual se realizan este tipo de encuestas. Sí. Adelante, continuemos con la tercera etapa, que es desde 1990 al presente. Ya. Lo interesante de este artículo creo que es del 2011, ¿no? Es del 2011, sí. Ajá. Entonces, del 2011 a la fecha de hoy ya se ha desarrollado bastante lo que es la inteligencia artificial, que aquí da más o menos unas luces, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre ya? Las tasas de no respuesta aumentan así, pero abismalmente. Entonces se empiezan a crear alternativas para recolectar datos, ¿no? Entonces ahí no menciona lo de la inteligencia artificial, pero ya empieza a mencionar estos inputs que el cara a cara ya era imposible, que a través del teléfono móvil ya no se podía ni estratificar ni conglomerar, ¿no? Después, el costo que lleva dar una entrevista, ¿no? El costo en lo que mencionamos antes, en el entrevistador, en llevar la encuesta, en todo eso, ¿no? Y la entrevista a contacto. El cara a cara ya básicamente era imposible, ¿no? Y también por el móvil ya todos los lugares estaban desregulados. Y entonces ya con el uso de la computadora empezaron a ver que con los medios digitales ya y la creación del Microsoft igual, ¿no? Empezaron a ver que ya podía haber una alimentación continua de la información. Entonces, aquí es donde empieza a nacer los mails, ¿no? Y empieza a la nueva era, entonces por eso en algunos dan recomendaciones de enviar el mail, saludar primero, ¿no? Mandar la respuesta después, ¿no? Y ya aquí ya nos da los datos orgánicos que viene que hacer ser lo que estamos ahora, ¿no? Y lo que ahora ya ha evolucionado a inteligencia artificial. Eso es todo. Bien, entonces, después del 90 aparece otro tipo de datos. Uno, de forma previa, los datos eran personales, es decir, que para poder acceder a ellos teníamos que entrevistar, por ejemplo, ¿no? Hoy en día ya las redes sociales contienen características y comportamiento sistemático de la sociedad.
Y esa información la podemos obtener a través de, por ejemplo, el Facebook, el Twitter, ¿no es cierto? Algo que también es, que se está usando mucho hoy en día es el LinkedIn, ¿no? Y por lo tanto, aquí hay una serie de información donde la podemos extraer. En algunos casos necesitamos que pagar por ella. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si queremos hacer una publicidad, yo debo pagar a Facebook para que con ciertas características o con cierta población objetivo que es propiedad de Facebook, porque Facebook tiene la información, yo pueda llegar a ella. Entonces, aquí hay una pregunta importante que se plantea en este artículo. ¿Cuál es el desafío para el diseño de encuestas en esta nueva era? ¿Cuál es el desafío principal? Especialmente en los modos o en las formas de colección de datos, que es lo que nos plantea el artículo. ¿Alguien que nos quiera responder? Por el poder de Grayskull. ¿Cuál es la pregunta? ¿Pueden repetirla, por favor? Sí, en esta nueva era en la que estamos, en la era de la tecnología de la información, ¿cuál es el desafío para el tema de investigación por encuestas? Es una pregunta y hay una respuesta que da el artículo. ¿Cuál es el desafío? Doctor, Sí, adelante. en la última parte de las conclusiones en esa lectura, hacía notar claramente que las encuestas se encuentran en un estado incierto hoy en día, en estos momentos, como usted lo dijo, debido a los avances de la información tecnológica, no, perdón, de la información digital, ¿no? Ya está como que quedó obsoleta, digamos, ¿no? La parte de las encuestas, pero se está tratando de hacer una especie de combinación entre las encuestas y lo que hoy en día está más usado, la tecnología, para tratar de que así se siga manteniendo. Digamos, ¿no? Eso es lo que yo entendí en la parte de conclusión de esa lectura. Sí, correcto. La respuesta técnicamente correcta está orientada en la combinación de fuentes de datos. Y por lo tanto, para poder obtener información, este desafío en la combinación señala de que yo debo tener fuentes tradicionales de información con encuestas como la cara a cara, por ejemplo, con encuestas vía mailing, por ejemplo, pero también debo tener información de datos orgánicos, es decir, esa información que la puedo obtener a través, por ejemplo, de las redes sociales, que no necesariamente la consulte, sino de que yo la pueda extraer. En algunos casos debo pagar por ello, en otros casos no. Si no voy a pagar por esa información, debo utilizar, alguien mencionaba, Daniela nos mencionaba sobre lo que eran las inteligencia artificial, yo le llamo inteligencia de negocios. Eso nos estamos basando básicamente a lo que es la analítica, la data mining, ¿no? O la minería de texto, el BI o inteligencia de negocios. Yo con técnicas de minería, yo les había explicado en una clase anterior, puedo acceder a una página web, puedo acceder a una, por ejemplo, a una red social de LinkedIn, de Facebook, puedo extraer miles de datos, de información, y luego la inteligencia de negocios está direccionada en lo que es
un lenguaje asociativo donde se clasifican las palabras, donde, por ejemplo, puedo asociar qué es lo que más se relaciona del tema y puedo hacer interpretación. Esto es, los datos orgánicos están en la lógica de lo que es el Big Data. ¿Qué significa Big Data? Podemos decir que es obvio, ¿no? Grandes datos, miles de información. El Big Data, desde el punto de vista de los datos orgánicos, está relacionado con que cuando tengo una cantidad muy grande de información, eso se vuelve complejo. Entonces, la complejidad y la solución analítica del Big Data consiste en la reducción en uno, dos, tres o más factores que estén agrupados entre sí con técnicas de reducción, clasificación, porque no también análisis factorial, y de tal manera que esos grandes datos ahora están estructurados en pocas dimensiones, en pocos datos o en pocos factores, mejor dicho, y por lo tanto de estos factores yo los puedo interpretar o los puedo asociar. Entonces, el desafío en resumen es tener esas dos consideraciones. Uno, lo que es el enfoque tradicional de las encuestas, combinar con datos orgánicos, inteligencia de negocios, Big Data, y evaluar la consistencia de los resultados, analizando encuestas de diferentes tipos de colección. Tengo unas conclusiones, estas conclusiones son las mismas que si analizo con datos orgánicos y por lo tanto todos mis resultados son consistentes. Esto se llama análisis de robustez. Mis resultados son robustos, independientes, de forma independiente al método de colección de datos que tengan, son robustos, independiente de cuál es el análisis estadístico que utiliza y por lo tanto llego a una conclusión que es general y que es consistente. ¿Qué sería lo contrario? Lo contrario es que mis conclusiones sean diferentes, es decir, tomo una encuesta de manera cara a cara o tomo una encuesta por correo electrónico o por alguna página web, tengo unos resultados. Analizo los datos por inteligencia artificial o inteligencia de negocios con base en datos orgánicos y tengo otros resultados. Por lo tanto, ahí los resultados dependen de cómo consiga la información. Ese es el desafío en esta nueva era de encuesta y por lo tanto el desafío es en analizar la consistencia y la robustez en las conclusiones derivadas de diversos métodos, derivadas de diversas fuentes de información. Recuerden ustedes cuando hicimos una lectura sobre los front editors, desde los editores, y uno de los errores fundamentales que se encuentran en los documentos académicos es el problema de la monovarianza o el método común, el método de varianza común. Eso significa de que solamente utilizo una fuente de información, solamente utilizo un método de análisis estadístico y por lo tanto, si yo llego a unas conclusiones, esas conclusiones se pueden explicar porque hay solamente una fuente de explicación y que por lo tanto podría existir un error sistemático de cómo he conseguido la información y de cómo la he tratado. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos en esta nueva era para la investigación por encuesta. ¿Alguien más? Doctor, Sí, adelante, Daniela. doctor, es solo una experiencia. Hasta capaz que ya quede totalmente obsoleta, creo yo, la encuesta. Porque, por ejemplo, en mi rubro, alguna vez hemos trabajado con Infocasa y Ultracasa.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entran directamente usuarios que van a comprar casa o buscan o alquilan. Entonces, y ellos entran automáticamente, ya está estratificado hasta qué precio buscan. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Vender su base de datos de esos clientes. Y es más efectivo aún que el algoritmo de Facebook. Y es interesante porque la información que nos pueden dar es hasta qué fachada es la que más mira, ¿no? Y ya está, entonces, básicamente se dirige todo, creo que, a la propiedad de datos. Sí, correcto. Ahora con las redes sociales, si ustedes ven cuáles son las empresas que tienen mayor valor accionario, por ejemplo, pues básicamente son empresas como Google, empresas como Facebook, ¿no? El componente tecnológico es básicamente importante. ¿Y qué ganan estas empresas? ¿Por qué ganan? Porque venden publicidad. Y la publicidad que venden es precisamente porque tienen información nuestra. De hecho, alguna vez por ahí un ejemplo, una vez que viajé en Estados Unidos, ustedes tienen inclusive que apagar su celular. Porque si ustedes están conversando con alguien y dicen, necesito una parrilla, un ejemplo, ¿no? Necesito comprar algo, entran a Facebook, por ejemplo, y cabalmente les sale la publicidad de la parrilla. Entonces ya el tema pues ya se convierte más complejo, ¿no? Con el tema de la propiedad y la seguridad de la información. ¿Es acaso de que las aplicaciones tienen algún detector de voz o algún sistema que ya puede ubicar qué es lo que queremos y esa información es vendida a las empresas y por lo tanto es como nos llegan las publicidades? Entonces esto también se debe la publicidad, también a la venta de la información, ¿no? Lo que pasa, doctor, también es que constantemente nos están monitoreando. Ya desde ahora el tema de WhatsApp, por ejemplo, ya desde que lo compró Facebook, por decirle, enlace de publicidad, enlaces de compartimiento, hasta por el hecho de los estados, constantemente están sacando información. Si uno tiene una información de personas que no conoce, pero me llamó, automáticamente esa información estoy viendo que la están pasando en Facebook. Y todos los anuncios que yo comenté con esa persona me están promocionando para que yo acepte. O sea, constantemente, mientras más enlaces hacen de redes sociales, se van enlazando y enlazando, es como que su base de datos crece más, su minería de datos, ¿no? Que le dicen ellos, y eso van cada vez comprando las empresas. Es por eso que de ahí nacen, ellos mismos le dicen a qué segmento se tienen que dirigir, con qué tipo de público, de qué pueden ser especialistas, y ese tipo de información son los que venden en las empresas para ellos poder hacer su publicidad. Y no solo con eso, me he dado cuenta que hasta las mismas publicidades que son molestosas, tipo marketing se le dice, ¿no? En ese sentido, hasta ese mismo hace la interacción de cuántas personas han mirado por completo, por decirlo, el video. Porque hay unos que las pasamos, pero hay otros a los que les interesa, por decirle, esa publicidad, por completo la miran. Y todo ese tipo de información se la están pasando a las empresas. Y esa es una forma de vender. Totalmente de acuerdo, Cristian. Muchísimas gracias. Bien, compañeros, vamos a terminar aquí esta lectura. Vamos a pasar a la otra lectura. Es la última lectura que tenemos de la noche. Una lectura en español. Que es de Arias. Arias 2006. Esta lectura está un poco más atrás todavía. Técnicas e instrumentos de recolección de información.
Me gustaría, por favor, de que puedan participar aquellos compañeros, especialmente que no han participado el día de hoy. Doctor, una consulta. No Sí, sé si me perdí, pero ya hablamos de la lectura del Lawrence. sí, sí hablamos. Quería hacer un comentario. Sí. Cuando dice hay que considerar el comportamiento, las actitudes, ¿no es cierto?, para plasmar las preguntas, las características, expectativas, la autoclasificación, también hay que considerar el conocimiento. Esto explica que, por ejemplo, en el comportamiento, cuando dice un ejemplo, ¿no? ¿Cuán a menudo te cepillas los dientes? Eso quiere decir, claro, el comportamiento del individuo. Correcto. También en las actitudes, ¿no? ¿Qué clase de trabajo es mejor? Las características. Y aquí hay una parte que dice que hay que tener cuidado con las preguntas directas. Es lo que usted mencionaba, lo que no hay que Sí, hacer, ¿no es cierto? sí, las que Pero son aquí, más sensibles. En algunos casos debemos evitarlas, ¿no? ajá, ya, Otros pero aquí hay casos, una parte específica que dice hay que tener cuidado con la pregunta ¿por qué? O sí. sea, ¿no? Eso yo quería que me explique un poquito, por favor, Sí, porque acá lo usualmente anoté para... nosotros realizamos preguntas para poder tratar de obtener información de las personas a las cuales estamos dirigiendo la encuesta. Sin embargo, debemos saber de que una de las limitaciones es que no podemos buscar preguntas de explicación porque, o explicar si las personas son racionales o no racionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente las encuestas están direccionadas para recabar información de comportamiento, más allá de que las personas puedan explicar o tener una lógica racional del porqué de las cosas. Esa es una limitación. Y en este sentido, algo que quería mencionar aprovechando la pregunta, es que usualmente cuando son preguntas cerradas y son preguntas a medir el comportamiento, la afinidad, utilizamos de manera frecuente lo que se llama escala Likert. ¿Qué significa la escala Likert? Yo hago una pregunta, usted señale el grado de afinidad con las clases virtuales. 1, muy desacuerdo, 2 en desacuerdo, hasta 5. Usualmente también en este tipo de preguntas se sugiere tener hasta una escala de 5 respuestas. ¿Por qué no más de 5 respuestas? Porque ya la persona se puede confundir o se hace más complejo a la hora de responder, ¿no? Entonces, eso también es importante señalar. Creo que no lo mencionamos sobre la escala Likert y no tener más de 5 respuestas. Ya, doctor, gracias. Sí, ya me Sí, queda claro. perfecto. ¿Alguien que nos quiera mencionar sobre la lectura de Arias? Especialmente lo que es diseño de investigación documental y diseño de investigación de campo, que ya lo hemos mencionado un poco. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Buenas. está? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, lo que yo recuerdo de la lectura, ahorita no la puedo abrir, la estoy buscando. Sí, ¿Qué es la forma en la forma en que se van a obtener los datos y la información? O sea, la técnica, ¿no? Eso recuerdo que es la forma en cómo se va a recolectar esa información, que va a ser cualquier material, recurso o cualquier material que me pueda ayudar a recolectar esa información, ¿no? Todo lo que me ayuda a registrarla, a poder registrarla en datos, en almacenarla. Sí, eso es lo que puedo
recordar. Ahorita lo voy a abrir y me voy a acordar de más cosas. Perfecto, muchas gracias, Félix. ¿Alguien Doctor, más? ¿Sí? después de lo que dice el compañero Félix, empieza a, bueno, después de diferenciar lo que es una técnica y un instrumento, empieza a nombrar diferentes técnicas, ¿no? Explicar, especificar sus características. En primer lugar está la observación, ¿no? Dice que es una técnica que puede presentarse de forma directa y de forma indirecta. Puede ser no participante, en la que el investigador solamente observe sin involucrarse en el tema, ¿no? O la otra opción puede ser en la que sí forme parte del ambiente de investigación, puede formar parte de la comunidad, digamos, ¿no? Está también la observación libre o no estructurada, que sigue un objetivo, pero sin ninguna guía predeterminada, ¿no? Y esta se puede dar con instrumentos como, por ejemplo, el diario de campo, la libreta de anotaciones, cámaras fotográficas, cámaras de video. Y después están las observaciones estructuradas, que además de seguir ciertos objetivos, utiliza una especie de guía elaborada ya con anticipación, en la que especifica, ¿no?, los objetivos que se quiere con la observación, y utilizas instrumentos prediseñados como ya una lista de cotejo, lista de frecuencia, escala de estimación. Se empieza a caracterizar cada una de ellas. Por ejemplo, la lista de cotejo, ¿no?, en los que se recogen aspectos observados y que son, bueno, lo describe, ¿no? Sí. Describe la lista de frecuencias, describe la escala de estimación. Después también empieza a hablar de otra técnica, que es la encuesta, de la cual ya hemos hablado bastante en los anteriores libros, ¿no? Que puede ser oral o puede ser escrita, la encuesta. Cada una con sus beneficios, cada una con su fortaleza, unas más que otra. Por ejemplo, de la oral, que hacen notar que es breve, que es corta, pero que tiene mayor cantidad de alcance en poco tiempo, ¿no? En cambio, la escrita es un poco más profunda, tiene poca cantidad de alcance. Eso en cuanto a las encuestas. Y luego también está la entrevista, ¿no?, como técnica basada en el diálogo sobre un tema ya predeterminado, un tema escogido con anticipación. La entrevista es mucho más profunda que una encuesta, ¿no? Pueden tener muchas similitudes, pero la entrevista es mucho más profunda, indaga en detalles, tiene más especificaciones, aunque tiene menor alcance en cuanto a cantidad, y clasifican a la entrevista como formal o estructurada, como no estructurada e informal, y también como semiestructurada. Doctor, eso es lo que se me quedó sobre esa lectura. Muchísimas Doctor, gracias. una consulta más. Al momento de la observación ser una herramienta, ¿ya? Y cuando yo como investigador digo, bueno, voy a emplear ahora la técnica de la observación, ¿no? Porque todo mundo podemos mirar, pasar de largo las cosas, y la observación, lógicamente, por su nombre, es prestar atención en ciertas cosas específicas, ¿cierto? Entonces, hay algunos pasos que como investigador yo debo aprender para poder observar bien. O sea, ¿hay alguna teoría en observación científica que me diga para ser científicamente un observador tener que cumplir estos pasos y hacer estas cosas? Bueno, son técnicas, ¿no? Cuando hablamos de técnicas, técnica es algo diferente
de ciencia, porque técnica se refiere a pasos o a procedimientos que debemos hacer. Básicamente, en la observación viene en función para qué sea el estudio, cuál es el objetivo del estudio, que eso Mertens nos los enfatizó mucho. Si, por ejemplo, yo quiero visualizar las condiciones de vivienda, un ejemplo que es un estudio socioeconómico, posiblemente la observación de forma estructurada debe tener un conjunto de cosas que el investigador debe visualizar. Por ejemplo, no sé cuántas habitaciones tiene, el piso, si es de tierra, si tiene, no sé, puedo mezclar, no necesariamente también puede vincularse una observación con una encuesta preguntando de forma oral, por ejemplo, si tiene, no sé, agua, luz, electricidad, gas, internet, lo que sea visualmente y esté dentro de los ítems requeridos para la investigación que estoy haciendo, debo considerarlo. Si yo lo puedo observar visualmente. Ahora, si no lo puedo observar visualmente, debo preguntar, ¿no? Y eso también es una encuesta. Pero básicamente depende del estudio y depende de cuáles son los factores que se deben evaluar. Y si es observación, debo conocer de forma previa, porque la literatura me dice que debo conocer de manera visual cuáles son los elementos de evaluación. Por ejemplo, tal vez esta técnica esté más desarrollada en el campo de la odontología, ¿no? En el campo de la odontología debe haber una observación cuando me revisan las muelas o me revisan los dientes. El odontólogo debe verificar ciertas cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debe verificar? Bueno, pues a lo mejor el odontólogo lo sabe, ¿no? Ya, ¿Qué dice doctora Judith? No, sí, le quería dar los puntos, pero como ejemplo, ¿no? Ver el tipo de oclusión, forma de dientes, ¿no? El tipo de caries. Hay un conjunto de factores que se deben observar, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahí está la técnica de la observación. Entonces, compañeros, esta es una lectura en la cual este cuadro es muy importante y la lectura se desarrolla con base en este cuadro. A mí me gustaría, si alguien más quisiera hacer alguna consulta, algún comentario. Doctor, una pregunta, doctor. Sí, adelante. A ver, sobre cómo yo validaría mi encuesta. Por decir que estoy trabajando en cuestión de, por decir, no simplemente un ejemplo, en cuestión de heladería de helados de copiazú, creo que se llama un fruto. Entonces, quiero proyectar a nivel nacional, digamos, sobre ese producto, digamos, ¿no es cierto? Pero el problema es que aquí lo entienden, conocen como con ese nombre, posiblemente en Beni conozcan con otro nombre, allá en El Pando con otro nombre, y así en La Paz, así sucesivamente. Entonces, ¿cómo evito eso, digamos, ¿no? Cómo que todos entiendan sobre qué pues, copiazú? Entonces, porque yo en la tele se ve cuando los periodistas preguntan a los ciudadanos y los ciudadanos dicen, no sé, no conozco, obviamente el periodista no le explica, ¿no es cierto?, qué es lo que está preguntando. Entonces el encuestado responde, digamos, con un no sé, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, digamos, lo que quiero que mis encuestados me respondan, digamos, ¿no? Sí, básicamente debo evitar todo tipo de preguntas que no se vaya a entender, que genere ambigüedad o genere desconocimiento.
Ahí el tema, por eso el tema de la validez externa muchas veces no es lo primordial. Validez externa significa de que mi encuesta se pueda generalizar en todo el mundo, porque posiblemente cuando esté direccionado a cierto segmento, en este caso una fruta, por ejemplo, tiene diferentes nombres en diferentes lugares, por lo tanto la validez externa es baja. En tal sentido, lo que debe hacer es tropicalizarse. Ahí está la importancia de la prueba piloto, hacer una prueba antes de lanzar la encuesta. Y una vez de que yo planteo las preguntas correctas, la validez viene con un análisis estadístico, que básicamente es un análisis factorial. El día de mañana tenemos una sesión dedicada a lo que es análisis factorial. Y el análisis de confiabilidad, que también lo vamos a ver con un indicador estadístico que se llama el alfa de Cronbach. Entonces, de forma estadística, yo tengo que validar la encuesta y su confiabilidad también en términos de los resultados. Muy bien, compañeros, vamos a quedar acá. Yo les agradezco. ¿Por qué vamos a quedar aquí? Porque ustedes tienen hasta las 10:15 para responder el segundo control de lectura. Tienen 2 intentos para hacerlo. Son 5 preguntas, creo, es muy fácil y lo pueden responder hasta las 10:15. A las 10:15 ya se vence el control. Entonces, por lo tanto, vamos a quedar acá. Nos vemos el día de mañana. Tenemos 4 lecturas para mañana. Y en este sentido, ustedes ahorita van a responder, en la plataforma Moodle, van a responder el control de lectura. ¿Okay? Muchísimas gracias, compañeros. Que tengan buenas noches y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Muy amable, Hasta luego. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, hasta mañana. Hasta luego, doctora. Hasta mañana. Mañana.